tardes tengan todos y todas, todo nuestro amable auditorio. Saludo con beneplácito a mis compañeras de panel, estimada Mónica Mendoza, y por supuesto a nuestras invitadas y ponentes el último día de nuestro curso, precisamente para cerrar con broche de oro, las consejeras electorales Adriana Favela y Carla Humphrey, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Agradezco su participación y contribución a esta mesa, pero en general a la democracia mexicana. Me queda muy claro que ustedes son un parteaguas que han llegado a esta mesa, a esta herradura nacional, han llegado no solamente para hacerse visibles, para estar como nuestras representantes de todas las mujeres en el país, tomando decisiones del más alto nivel, sino por encima de ello han llegado a ser ese parteaguas en la democracia. Hay un antes y hay un después respecto de que ustedes lleguen y de todas las acciones que ustedes están llevando en el seno de ese Consejo General, que de verdad yo me siento muy orgullosa porque hasta hace poco pues formaba parte del OPLE y no estoy más que agradecida como con ustedes en el tema institucional, siempre bajo las mejores directrices, bajo las mejores enseñanzas de ustedes, pero sobre todo son unas mujeres ejemplares, profesionistas de excelencia. Y me parece que lo más importante todavía de destacar, más allá de sus propias currículas, que de suyo ya son muy ricas, es el hecho de que son mujeres comprometidas y sororarias. Son mujeres que impulsan a otras mujeres, son mujeres que les importa el espacio público y les importa impulsar a las otras mujeres, son mujeres que desde que rindieron protestas se han comprometido con esta causa y desde antes de estar allí siempre lo han hecho en cada uno de sus encargos y hoy son nuestra voz en esa mesa. Hoy nosotras, las mexicanas, podemos sentirnos muy orgullosas de saber que tenemos a estas dos consejeras electorales, evidentemente, que pues generan no solamente los consensos que se requieren, sino también toman la iniciativa para hacer, como lo dije, un parteaguas en la democracia mexicana. Por ello, de verdad, yo me siento muy, muy contenta y seguramente así lo estará nuestro auditorio el día de hoy, de tener a lo mejor del país aquí en Veracruz, aunque sea vía Zoom, y nos comprometemos y les pedimos a las consejeras que también hagan lo propio para que una vez que ya tengamos la vacuna, bueno, que ya estemos vacunadas propiamente hablando, pues que se pueda repetir ese tipo de eventos aquí en el estado de Veracruz, que tanta falta hace, en donde las mujeres, lo que hemos pretendido precisamente con este curso, es que las mujeres veracruzanas, las aspirantes a candidatas, las candidatas y las funcionarias hoy en día sepan que las reglas ya cambiaron, que hoy hay una manera de poder denunciar, que la violencia lamentablemente es más democrática que nadie y que nada, pero que para ello estamos nosotros, las instituciones, como ustedes, dignamente representadas por ustedes, las autoridades jurisdiccionales, los medios de comunicación también muy dignamente representados por Mónica, pero sobre todo, ustedes como pilares en la democracia, desde luego, son una voz de alivio, así lo veo, para de cara al proceso electoral más importante de la historia. Las mujeres veracruzanas no están solas. Hoy hay recursos legales que afortunadamente, gracias a mujeres como ustedes en ese seno del Consejo General, han implementado. Yo estoy segura que pronto, porque es el deseo de todas nosotras, que pronto habrá también muchas gobernadoras, al menos la mitad del país, y por qué no decirlo también, por qué no aspirar a tener una presidenta en la República. Y así se empieza, finalmente, de verdad yo me siento muy, muy feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, finalmente el Instituto Nacional Electoral, como árbitro y defensor de la democracia mexicana, ha tomado una serie de acciones que en su conjunto son consecuencia de dichas reformas y cuyos esfuerzos manifiestan una voluntad firme y constante en la lucha por defender los derechos político-electorales de las mujeres y su empoderamiento en el sector público. Me honro en señalar algunos aspectos muy breves de la hoja de vida y de la profesión de la doctora Adriana Favela Herrera. Ella es mexicana, feminista, es doctora en Derecho, es maestra en Administración Pública, es especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo de 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México hasta el 3 de abril de 2014. A partir del 4 de abril de ese mismo año, es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es autora del libro intitulado Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales y coautora de varios libros. También es autora de diversos artículos y ensayos y cuenta con más de 300 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral, realizadas no solamente en México, sino en diferentes países de América. A partir del 5 de noviembre de 2018, es presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. En octubre de 2018 fue electa como vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, y el 22 de noviembre siguiente fue nombrada como presidenta de dicha asociación. Forma parte además de la Red de Mujeres en Plural y el colectivo 50+1, que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. Un ejemplo de vida, una mujer sobre todo que abraza con su calidez, pero sobre todo con su ejemplo. Es un honor, doctora, tenerla con nosotros y es su turno. Gracias, querida Tania, por la presentación. Y bueno, también aprovecho para felicitarte por tu designación como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Estoy segura que vas a hacer un magnífico papel. Ya tienes muchísimos años también en la materia electoral. Y bueno, pues ahí se va a notar todo tu profesionalismo, experiencia, y creo que vas a ser una magnífica magistrada. Y también estoy muy contenta de coincidir en esta mesa con la consejera Carla Humphrey, amiga desde hace muchos años, y hemos estado pues coincidiendo en algunos temas, ¿verdad? Desde hace ya varios años, desde que era el IFE y ahora ya es el INE. Y es un honor también, Carla, que seamos compañeras en esta integración del Consejo General. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos hacen favor de estarnos siguiendo en este curso denominado Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género, y estamos en la mesa o en la ponencia de reformas legales en materia de participación política de las mujeres. Yo tengo una presentación que, si me permiten, voy a estar compartiendo para podernos ir ubicando un poquito en el tema. Pues decirles, bueno, primero que efectivamente, bueno, nosotros hemos tenido que pasar en México un proceso muy largo de reformas, y creo que la más importante fue en 1953, cuando se le reconoce a la mujer la calidad, imagínense, de ciudadana de la República Mexicana, porque antes ni eso éramos. Y a partir de 1953 es que ya las mujeres pueden votar y ser votadas en todas las elecciones que se llevan a cabo en nuestro país, municipales, a nivel local, también a nivel federal. Y obviamente, bueno, ya teniendo ese reconocimiento de ciudadanas mexicanas, pues fuimos incursionando poco a poco en los distintos aspectos políticos de nuestro país. Obviamente, primero siendo elegidas para los distintos cargos de elección popular, y ya después se dan las primeras designaciones como juezas, magistradas, ministras, consejeras, secretarias de Estado, entre otros cargos. Entonces vemos cómo va a ir surgiendo la participación de las mujeres. Ahorita México ocupa el 5º lugar en el mundo de mujeres de presencia de mujeres en los congresos a nivel nacional. Y obviamente tenemos que seguir manteniendo este sitio, y para que, bueno, México siga siendo ejemplo de cómo se puede ir aplicando la paridad para que precisamente las mujeres puedan llegar a los cargos de decisión. También ya hemos dicho muchísimas veces cómo ha sido toda la evolución de la presencia de las mujeres en las cámaras de diputados y de senadores, porque obviamente no bastó con tener una reforma al artículo 34 constitucional, porque eso no era suficiente. Teníamos que realmente lograr la participación política de las mujeres. Y acuérdense cómo empezamos primero con unas cuotas que eran una simple recomendación de por lo menos tener un 30% de mujeres registradas como candidatas. Luego ya se hizo algo obligatorio, luego se subió la cuota a 40%, y después llegamos a la paridad entre los géneros en el 2014, pero vean cómo en las elecciones de 2015 pues no alcanzamos realmente la paridad, sino ya casi la logramos en el 2018, pero también gracias a las acciones afirmativas que fueron emitidas
por el Consejo General del INE, y así logramos casi una integración paritaria de la Cámara de Diputados y de Senadores. Insisto mucho en el tema de que para las próximas elecciones 2021 ojalá podamos seguir conservando la integración casi paritaria o por fin lograr la paridad. También a nivel local se ha dado un avance bastante importante en la presencia de las mujeres en los congresos locales. Si revisamos los datos, vemos como en el 2015 más o menos todas las entidades se ubicaban entre un 30-39% de integración de mujeres, y cómo después con las distintas acciones afirmativas que han tomado los soples, pues bueno, esa participación se fue incrementando, y ahora tenemos congresos como el de Morelos con un 70% de mujeres, tenemos congresos totalmente paritarios en algunas entidades, y bueno, vamos avanzando bastante bien. Y en los cargos de las presidencias municipales, pues también el avance ha sido pues paulatino. En 2014 había un estudio que nos decía que apenas las mujeres representaban el 7% de las presidencias municipales en toda nuestra República Mexicana. Se tomaron bastantes medidas, acuérdense ustedes de la paridad horizontal, que surgió también a través de una jurisprudencia de la Sala Superior, y ya después se fue volviendo todo esto parte de la propia legislación a nivel de las entidades federativas, y ya ahorita tenemos casi un 28% de manera global de mujeres fungiendo como presidentas municipales o como jefas de las alcaldías. Pero y aquí obviamente pues tenemos un área de oportunidad, y ojalá que en Veracruz en las próximas elecciones que tengan de los ayuntamientos, bueno, pues también se incremente de manera considerable el número de mujeres que llegan a obtener estos cargos de elección popular. Y bueno, tenemos las próximas elecciones que ya hemos dicho también hasta el cansancio, que son las más grandes de toda la historia del país. Están en juego más de 20,000 cargos de elección popular, y por eso también tenemos que estar cuidando mucho lo que pasa con la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque también lo que hemos visto es que a mayor participación de las mujeres, pues incrementa la violencia política en su contra, porque estamos luchando en relación con una sociedad machista, una sociedad patriarcal, y donde se piensa que ese lugar que está ocupando una mujer como candidata, como precandidata, o que ya esté ejerciendo un cargo de elección popular, pues realmente le pertenecía a un hombre. Y desde ahí ya empieza una serie de violencias. Aquí yo también les tengo un recuento de todas las reformas que se han dado a lo largo desde 1953 hasta la fecha, y ya todos sabemos que, bueno, pues tenemos la importantísima reforma que se fue publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman distintas leyes en relación con el tema de la violencia política contra las mujeres por razón de género, donde se busca prevenir, atender, sancionar y erradicar este flagelo que obviamente pues golpea de una manera muy especial a las mujeres. Ahora, yo les quiero comentar una circunstancia. Obviamente tenemos que estar luchando por una participación política efectiva, tenemos que estar buscando la paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas, pero no solamente quedarnos ahí, también ya lo ha dicho muchas veces el Tribunal Electoral, la paridad no solamente implica el registro de las candidaturas, sino también que las mujeres puedan acceder a los distintos cargos de elección popular en forma paritaria, y eso también lo resalto mucho porque entonces ahí tanto los soples como el INE han estado emitiendo acciones afirmativas precisamente para ir fortaleciendo el principio de la paridad, y que realmente se pueda acceder por parte de las mujeres a estos cargos. Y si no se accede por la vía de mayoría relativa, pues muchas veces se tiene la opción de incursionar en los cargos, ya sea por representación proporcional. Pero además de eso, no solamente estamos buscando que haya un número más importante de mujeres en los órganos de toma de decisiones, sino que también influyan en esas decisiones. Y ya hemos visto también que hay varios estudios donde las mujeres llegan a formar parte de los congresos locales o del Congreso Federal, pero a veces no forman parte, o sea, no están integrando aquellas comisiones que realmente son importantes, ¿no? Como gobernación, como todo lo que tiene que ver con la cuestión presupuestal, entre otros temas. Entonces, también tenemos que lograr que las mujeres lleguen a esos órganos internos donde se toman las decisiones más importantes. Ahora,
La violencia política contra las mujeres, pues es el problema más grande que se tiene. Y yo creo que tanto el INE como los soples lanzamos un mensaje de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres y tenemos que actuar de manera contundente. Pero para poder actuar necesitamos que las mujeres denuncien. Yo sé que muchas mujeres no se animan a denunciar porque tienen miedo, porque piensan que las autoridades electorales o de cualquier otra índole no actúan con la oportunidad de vida y podrán tener muchas circunstancias, pero yo de verdad sí invito a que las mujeres estén denunciando, porque es la única manera en que también podemos nosotros estar actuando y lograr que las cosas vayan mejorando. Y yo, obviamente, si denuncian, pues bueno, se pueden emitir medidas cautelares, medidas de protección, y si obtienen una sentencia donde se declare que la persona denunciada ejerció violencia política por razón de género, entonces se puede registrar integrar al Registro Nacional de Personas Sancionadas por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también acuérdense que donde hay más violencia es a nivel municipal. Es muy común que las presidentas municipales, las síndicas, las regidoras sean violentadas desde no pagarles sus dietas o su salario, no darles los mecanismos que se necesitan para poder llevar a cabo sus funciones, hasta, bueno, pues no tomarlas en cuenta en las decisiones, no convocarlas a las sesiones, entre otras circunstancias que todos los días estamos viendo en los tribunales electorales y en los soples y también en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, creo que tiene que haber un compromiso institucional para defender a las mujeres, INE, soples, tribunales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también los partidos políticos, porque también son sujetos obligados, y todas las instituciones del Estado mexicano. Ahora, yo les diría algo que me parece muy irrelevante. Cuando llegue una denuncia, tanto al INE como a los soples, lo importante es atender las quejas, ¿no? Y tomar las medidas cautelares, las medidas de protección, medidas de reparación, y también algo que sea como contundente. Por ejemplo, hay medidas que se han tomado por algunas salas regionales, ¿no? En el sentido de inclusive separar temporalmente a aquellas personas que están incurriendo en actos de violencia en contra de las mujeres. Ya sucedió con una persona en el estado de San Luis Potosí, en un municipio que estaba violentando a otra persona del propio ayuntamiento. Y eso en separación sería hasta que se resuelva el fondo del asunto. Pero tenemos que buscar medidas que sean realmente eficaces. Luego, otra de las medidas eficaces que creo que hemos nosotros tomado desde el INE es incluir la llamada 3 de 3 contra la violencia, y que estamos pidiéndole a los partidos políticos y también, será también aplicable a las candidaturas independientes, que no se registren como candidatos a personas que hayan incurrido en violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, delitos de carácter sexual o que sean morosos alimentarios, porque entonces estas son las cuestiones que más también afectan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y entonces tendríamos que ir frenando la participación política de las personas que han incurrido en este tipo de circunstancias. Y obviamente lo que estamos diciendo es que exista una sentencia ejecutoriada, o sea, una sentencia que esté firme, que ya no tenga ningún otro recurso, donde se esté declarando que las personas incurrieron en violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar o que hayan cometido un delito sexual, o que sean morosos alimentarios. O sea, no es simplemente que exista la denuncia y la investigación, ya tiene que haber una sentencia firme que haga esa declaración. Y luego, bueno, también la paridad en las gubernaturas, en las candidaturas a las gubernaturas, que bueno, ya saben que es un tema bastante interesante, que yo me imagino que Carla va a explicarnos con muchísimo más amplitud. Pero yo también lo que les quiero hacer un llamado es actuar en forma eficaz, oportuna y de manera articulada. No podemos estar viendo a las distintas instituciones del Estado mexicano como islas que están totalmente separadas unas de otras y que no tienen ninguna vinculación. Es que todos estamos vinculados, porque precisamente a raíz de esta reforma que
que se publica el 13 de abril de 2020, vemos cómo la violencia política contra las mujeres se puede atender en distintos aspectos. Desde el punto de vista electoral, ¿no? Con una denuncia ante los soples, que algunos de ellos pueden resolver el fondo, pero casi siempre es la denuncia entre los soples, se hace la investigación, pueden emitir medidas cautelares, medidas de protección, pero el fondo del asunto generalmente lo ven los tribunales electorales locales, salvo algunas excepciones como Durango, entre otras entidades federativas, pero también lo pueden ver directamente ante los tribunales electorales a través de un juicio ciudadano para que se repare la violación que se haya causado, pero también pueden acudir ante las autoridades penales haciendo una denuncia en ese ámbito, que también puede ser sancionada la violencia política, pero además también pueden acudir a los órganos internos de control, donde puedes estar denunciando conductas que tienen que ver o que violentan la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, tenemos todas estas distintas áreas donde podemos ir a denunciar la violencia política contra las mujeres, pero por eso yo digo que tenemos que actuar de manera articulada, porque si se hace una denuncia en algún lugar y no se le da el tratamiento adecuado, o no se actúa conforme a lo que se tiene que llevar a cabo, pues obviamente de nada va a servir la denuncia. Entonces yo sí hay un llamado a los soples, al propio INE, porque también nosotros tenemos que tener mucha atención en este tema, a los tribunales electorales locales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las demás entidades del Estado mexicano, de que actuemos de manera articulada. Luego, y también con los partidos políticos, también es muy importante que se tengan redes de mujeres, porque a veces es más fácil y las mujeres tienen un poquito más de pues confianza en estas redes de mujeres que se van creando, y ahí pueden también pedir ayuda, buscar algún tipo de orientación, y eso obviamente pues no quita la responsabilidad de las autoridades electorales también de actuar de manera adecuada. Y algo también muy importante es que tenemos que buscar hombres que sean aliados. Todo esto de la participación política de las mujeres, de la erradicación de la violencia política contra las mujeres, no es una tarea solamente de las mujeres, es una tarea de toda la sociedad en su conjunto, y necesitamos tener hombres aliados que entiendan que se tiene que respetar a las mujeres y a las niñas en todo momento, y que solamente vamos a poder tener una mejor sociedad cuando tanto las mujeres como los hombres podemos estar participando, pero en un ambiente libre de violencia. Y también algo muy importante, ya casi para cerrar, es tenemos que pasar de los discursos a los hechos, porque créanme que es bien padre estar escuchando que hagamos tal cosa y que todos somos súper comprometidas y comprometidos con el tema y que nos encanta, pero cuando llega una queja no hacemos nada, o cuando hay una circunstancia en la que se tiene que intervenir no se hace nada. Y eso también lo digo porque hemos tenido casos, por ejemplo, donde por ejemplo, en algunas entidades federativas donde llegan las quejas también que son muy comunes de diputadas locales en contra de sus propios compañeros, porque también hay agresiones de carácter muy fuerte, y realmente luego no se actúa. Entonces se anima mucho a que los hombres también tomen las decisiones y finalmente salen con sus resoluciones, y eso pasó en Puebla, pasó en Durango, donde hubieron circunstancias muy graves en contra de las mujeres, pero cuando estas cuestiones llegan a los tribunales electorales locales, entonces aplican criterios que son pues muy, ¿cómo les diré? Pues que te relevan de algún tipo de responsabilidad, y que realmente pues no te lleva a ningún tipo de freno en relación con la violencia, ¿no? Acuérdense que en Puebla hay un señor de un diputado local que se la pasa agrediendo a las diputadas, y bueno, les dice desde que son casi como poco inteligentes, hasta que ya estuvo bueno que estas niñas me están interrumpiendo, que eso les pasa por andar abriendo las piernas, entre otras circunstancias. El OPLE emite las medidas cautelares y el Tribunal Electoral local pues la revoca, ¿no? Y en el caso de Durango, fíjense lo que pasó. Un diputado del PAN
empieza a decir en la tribuna que él, o sea, bueno, que hay un partido político que no cumple sus acuerdos, pero que ellos en su partido político sí cumplen los acuerdos y tienen muchos huevos, así dijo. Y entonces, y pues como a nosotros nos sobran, entonces yo voy a ir como pues a obsequiarles este tipo de producto, y entonces va y lo coloca enfrente de la coordinadora del partido político al que se estaba refiriendo este señor. Y lo más interesante es que obviamente al lado de la diputada está otro diputado del mismo partido político al que él se estaba refiriendo, pero él opta por ponérselo a la mujer, ¿no? Y entonces también el OPLE llega en ese caso a decir que si hay violencia política por razón de género, por todo lo que tiene que ver todas estas circunstancias de, bueno, de que las mujeres no tenemos ciertos tipo de cuestiones. Y entonces, bueno, declaran que hay violencia política contra la diputada, pero el asunto se lleva al Tribunal Electoral Local y se revoca. Entonces, es ahí donde tenemos que estar luchando para que las cosas se vayan haciendo. Y de verdad, yo creo que es mandar mensajes muy importantes, decir, a ver, no vamos a tolerar la violencia, y más vale que nos acusen de sobreactuar a que nos acusen de no hacer nada. Yo ahí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, consejera. Por supuesto, lo que siempre hemos dicho y lo que hemos estado sosteniendo este par de días, el hecho de que nosotras tengamos la oportunidad hoy de estar en estos cargos, no se debe servirnos más que para refrendar este compromiso, y como bien se señaló, a ver, ya basta de que lleguen mujeres y que luego a la mera hora no quieren ni siquiera dictar medidas de protección o generar espacios para otras mujeres. Creo que hay un aspecto que para nosotros es muy interesante, porque lo hemos venido platicando con nuestra audiencia a partir del día lunes, Mónica, respecto al tema de, por ejemplo, la separación temporal, las medidas, lo que deben generar es un ejemplo de lo que no debe hacerse. Es decir, debe servir de ejemplo, literalmente, un escarnio que quede evidenciado lo que puede suceder a otros funcionarios si no quieren entender y si siguen violentando a las mujeres. Entonces, pues aunque se diga, así hay que decirlo, castigos ejemplares, penas ejemplares, son lo único que podemos hoy, por eso es el derecho penal, para inhibir ese tipo de conductas. Entonces es muy interesante, tengan la certeza, a todas las mujeres que nos están escuchando, en nuestro auditorio, la ciudadanía veracruzana, que aquí en este tribunal tienen una aliada, que no vamos a descansar, y además es el primer tribunal en donde vemos de 2 mujeres, y yo me siento muy orgullosa de ello, y de decirles que no vamos a descansar hasta que Veracruz sea ejemplo de lo bueno, de estas prácticas. Y si para ello tenemos que hacer ejemplos como los que hoy precisamente la consejera nos comparte, pues vamos a ello, y precisamente más vale que aquí nadie se mete con las mujeres, porque quien lastima a una mujer nos lastima a todas, quien se mete con una mujer nos violenta a todas, quien discrimina a una mujer nos discrimina a todas. Y por ello estamos aquí reunidas, y de verdad yo agradezco muchísimo porque sé de sus agendas, y de verdad valoro muchísimo su presencia. Muchas gracias, doctora Favela. Y ahora tengo el orgullo de poder presentar también a la doctora Carla Humphrey Jordan, que bueno, pues me voy a permitir leer su currícula. Ella es doctoranda de Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con un diploma en Dirección de Estrategia de Instituciones Públicas por la Universidad de California. Además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue consejera electoral del Instituto Electoral del Instituto Federal, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional de fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la OEA, articulista en La Silla Rota y el Universal. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, y yo me atrevería a decirlos, es también un ejemplo de vida, de tenacidad y de lucha. Desde que yo la escuché hablar de ella, porque no tenía el gusto, todavía no tengo el gusto de coincidir físicamente con la consejera, siempre para mí el tema de la tenacidad es un valor
de verdad que nosotros admiramos, que nosotros nos sirve de ejemplo para decir la preparación y el compromiso nos pueden llevar lejos, y la doctora y la consejera Carla es un ejemplo de ello. La verdad, doctora, gracias por aceptar nuestra invitación, pero sobre todo por llegar con esta fuerza al interior del Consejo General y por poder compartir este tipo de temas, por echar adelante estos asuntos que, insisto, se requiere hacer equipo con alguien, es evidente. Y a mí nada me ha hecho más feliz que ver que desde que se integró al Consejo General, esa herradura nacional, pues finalmente muchas de las propuestas que anteriormente simplemente eran como buenos intentos y muy buenas ideas, hoy están siendo impulsadas por ustedes en particular. Para mí tienen no solamente mi admiración y mi respeto, sino además las mujeres, lo dije hace rato y se los voy a reiterar, hemos visto, sin duda alguna, la diferencia de esta herradura nacional con ustedes dos en esa mesa, luchando por las causas de todas y también de las veracruzanas por ello. Entonces me congratula de verdad muchísimo hoy tener la oportunidad de escucharlas y decirles que ahorita les voy a rogar que vamos a poner sus cuentas de redes sociales también aquí en la pantalla para que las puedan seguir, porque de veras se necesita ustedes al frente, y hoy que las tenemos, ojalá que más tarde las veamos en otros tribunales, pero hoy que las tenemos en esa herradura nacional, para nosotros son un ejemplo muy importante. Y bueno, pues sin más, de verdad, tiene usted el uso de la voz, consejera. Muchas gracias, primero, magistrada Tania Vázquez, por esta presentación, esta introducción, también a la doctora Mónica Mendoza. Gracias por la invitación. No se librarán de tenernos en Veracruz, como ya les dije, porque tenemos muchas ganas de ir, pero bueno, primero, en este momento tenemos que cuidarnos, y haciendo eco un poco de lo que decía la magistrada, pues sí, pues también habemos mujeres que hemos sido violentadas políticamente y que quizá, y ahorita lo voy a mencionar, pues es muy difícil comprobar eso, ¿no? ¿Cómo compruebas que alguien te está bloqueando para un cargo, que alguien está, o sea, ¿no? Entonces, creo que es justamente momento que tenemos dos reformas centrales y que mujeres de distintas trayectorias, ámbitos, funcionarias, algunas también, por supuesto, de partidos políticos, han unido causa en distintos temas, ya han empujado, y además siempre lo digo y ahorita lo voy a recalcar, también tengo una presentación que me va a ayudar Marisol a compartir con ustedes, que siempre estos cambios se gestan desde lo local. Es muy complicado cambiar desde lo nacional hacia abajo, siempre se van gestando localmente. Entonces, esto me parece muy relevante porque, bueno, quiero empezar, te pones en la lámina anterior, porque creo que el reto que tenemos en esta elección es importantísimo, y tenemos dos que a mí me parecen centrales. Organizar elecciones en tiempos de pandemia, donde además se ha elevado la violencia doméstica, porque claramente, pues, la gente está más en sus casas, se ha duplicado, triplicado el trabajo de las mujeres desde el hogar, con hijos en casa, con personas a lo mejor adultas mayores a su cuidado, en fin. Y organizar estas elecciones y además garantizarles tener elementos para acudir a registrarse, a postularse a un cargo de elección popular, que puedan y podamos manejar estas herramientas para conectar con la ciudadanía es muy importante. Hace unos meses pues pensábamos que esto era prácticamente imposible, y creo que estas herramientas también hacen que las mujeres se sientan confiadas a acercarse, a hacer propuestas, a darse a conocer, etcétera. Entonces el reto es de este tamaño. Es la primera vez que vamos a tener elecciones en todas las entidades federativas, al menos se va a elegir un cargo de elección popular en todas. Esto hace una cuenta de 21,368 cargos de elección popular, y de los cuales la mitad tienen que ser ocupados por mujeres. Entonces, el reto y las posibilidades pues son muy importantes en este proceso electoral. Creo que el otro tema es obviamente garantizar una implementación exitosa del principio de paridad, que si bien, como ya se decía, se introdujo a la Constitución en 2014, pues se amplió en 2019. Aquí lo conocimos con esta reforma de paridad constitucional, paridad en todo en 2019, y desde luego la de reforma en materia de violencia política en razón de género contra las mujeres, que se publicó hace unos meses este año, el 3
13 de abril. Entonces, y la implementación exitosa de que se cumpla con la paridad en primer lugar, pero además en contextos libres de violencia para la participación de las mujeres, es un reto que tenemos todas las autoridades en el país y tratándose de elecciones, todas las autoridades electorales. No importa si eres INE, OPLE, tribunal local, regional, sala superior. Esto que decía la consejera Favela y que precisamente cuando celebrábamos el 25 o conmemorábamos desafortunadamente el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, hacíamos este llamado a un frente en contra de la violencia de género y que ninguna mujer violentada en este país quede sin poder tener las herramientas para defender sus derechos. Creo que esa es la encomienda que tenemos que tener en clara todas las autoridades, que es nuestra obligación defender los derechos o el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, pero en primer lugar su vida y la integridad de cada una de ellas y de sus familias. Entonces tenemos que entender que el pretexto de no soy competente, es que el reglamento no me da para interpretar por ahí, perdón, pues no estamos viendo que lo que estamos intentando o lo que tenemos que cuidar es la vida de las mujeres que son golpeadas, que mueren todos los días, según datos de la ONU, matan en este país a 9 mujeres diario en estos feminicidios. Pues creo que si no entendemos la magnitud del reto que implica el aplicar exitosamente esta reforma, no estamos entendiendo que nosotros entonces podemos incluso estar violentando a las mujeres si no resolvemos sus quejas rápidamente, si no garantizamos sus derechos político-electorales, porque empieza a correr el tiempo durante una campaña y si una mujer no tiene resuelta la queja o denuncia, pues entonces quizás nosotros les estamos mermando o limitando la posibilidad del ejercicio integral, digamos, de sus derechos políticos o electorales en este caso. Entonces, creo que si no entendemos que tenemos que dejar la formalidad y entrar de verdad al fondo del tema, creo que no vamos a hacer que esta implementación de la reforma en materia de violencia política en razón de género sea exitosa. Entonces, un poco mi compañera, que además pues es un honor también estar con ella en esta mesa, la doctora Adriana Favela, quien conozco hace muchos años, porque como dice, hemos estado en distintos ámbitos electorales ahí desde, pues salimos hace unos años de la carrera y así, no es cierto, pero vaya, nos conocemos desde hace muchos años y hemos coincidido en muchas batallas, esta concretamente, pero bueno, nos tocaron desvelones muy consistentemente o muy constantemente en materia de fiscalización, por ejemplo, yo desde esa comisión y ella estaba en el jurídico y entonces los informes circunstanciados, en fin, entonces nos conocemos ya desde hace mucho y la verdad es que creo que por lo menos en mi caso he podido comprobar bueno, ya lo sabía, el compromiso de la consejera Favela, pero creo que esto se debe también a pues que así como se pudieron lograr las reformas constitucionales de paridad en todo y la de violencia política como consecuencia de la aplicación del principio de paridad, creo que pues claramente esta es otra de las consecuencias. Este es el primer Consejo General Paritario. Es la primera vez que el Consejo General del INE tiene 5 mujeres. Y creo que eso se nota en los acuerdos y en las cosas que también estamos aprobando. Sí, es cierto, llegamos 2, queríamos ser 3, pero bueno, llegamos 2. Pero creo que era increíble que el órgano encargado de garantizar la paridad no fuera paritario. Entonces, bueno, desde ahí veníamos cargando con una serie de cuestiones de lo que se dice y lo que se hace, y en fin. Pero bueno, brevemente, como les decía, el voto, los estados pioneros en el voto de las mujeres, siempre, y como es el caso, vienen los ejemplos del ámbito local, Yucatán en 1923, y recuerdo que en 2016 fue justamente la celebración de los 100 años del primer Congreso Feminista de Yucatán, o sea, un año antes incluso de la aprobación, digamos, de nuestra Constitución, ya estaban estos movimientos de mujeres en las entidades federativas, que me parece muy importante recordar, en Chiapas y en Tabasco en 1925, en Puebla y en San Luis Potosí en el 36, en Veracruz el voto de las mujeres se aprueba el 20 de octubre de 1938, a nivel municipal en 1947, y como les decía, pues a nivel federal hasta
1953 y lo ejercimos por primera vez hasta 1955. Entonces, yéndonos rápidamente y solamente para decir que en estos 67 años que nos dieron la graciosa concesión, por supuesto es irónico, de votar y ser electas a cargos de elección popular, pues de ahí a 1974 con la igualdad formal ante la ley entre hombres y mujeres, solamente había habido 60 mujeres diputadas de todos los cargos que se eligieron en esos 20 años. Entonces, la siguiente lámina les dará cuenta del reto que es garantizar que todas las mujeres tengan conocimiento, uno, de que estas reformas posibilitan a que cualquier mujer ocupe cualquier cargo de elección popular. No hay unos sí ni unos no. Paridad total es en todo. Es en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes del Estado, en los órganos autónomos y en sistemas normativos internos. Y, por ejemplo, este caso 2016, ya con la aplicación del principio, digamos, de paridad en congresos locales del Congreso de la Unión, que se amplió vía, como siempre decimos, resoluciones y sentencias, a la aplicación de la paridad horizontal en las presidencias municipales, pues en 2016 las mujeres zapotecas de Huevea de Humboldt, en el estado de Oaxaca, ejercieron por primera vez ese derecho para participar en la Asamblea Comunitaria para elegir autoridades. Claro, después de las impugnaciones respectivas, en fin, ¿no? Siempre es un tema que tenemos que estar luchando y defendiendo nuestros derechos políticos y electorales, y por eso creo que es importante cerrar filas, porque un paso hacia adelante nos cuesta mucho trabajo, pero un paso hacia atrás son kilómetros hacia atrás, y ahorita voy a hacer una breve referencia a ello. Brevemente, ya nos lo comentó también la consejera Favela, empezamos con cuotas, ¿no? Cuando se veía que, además era también como un llamado internacional, porque ya habíamos suscrito distintos tratados y convenios internacionales, la CEDAW, en fin, que teníamos que implementar distintas acciones para que las mujeres accedieran a estos espacios. Empezamos en 93, cuotas sin sanciones. Yo recuerdo que era consejera en 2006, cuando primero nos decían siempre que no había mujeres para que quisieran participar en política, entonces propusimos a la legislación local este 3% del que ahora se habla para liderazgo y capacitación de mujeres. La segunda cosa que siempre me decían es que registraban primero, cumplían con la cuota y después cambiaban a mujeres por hombres y querían que también les diéramos como la palomita, ¿no? Y el tribunal, hay una sentencia que casi nadie recuerda, pero en 2006 yo voté en contra, mis compañeros, pero a raíz de que yo voté en contra todas las veces, abrieron procedimientos sancionadores para sancionarlos económicamente con no cumplir. Mi argumento era: no cumple, no registro la lista. Sí, todavía no estaba a nivel local, en fin, esos argumentos me los he topado toda la vida, ¿no? Y al final la sala superior le dijo al instituto, al IEDF, que éramos parte, que estábamos siendo cómplices de que los partidos políticos no cumplieran con su obligación de postular paritariamente. Todavía no había sanciones, en fin. El parteaguas de la sentencia 12624-2011, que todos conocemos, que viene después del caso también de las Juanitas, finalmente paridad 2014, 2015 en ayuntamientos y paridad total 2019. La reforma de 2019 reforma 9 artículos para incluir paridad en todo, como ya les decía. Esto hemos denominado como paridad transversal en los 3 niveles del gobierno, en cargos unipersonales, aunque el debate era no, pero no era para cargos unipersonales. Y pues la lectura, yo no sé de ustedes, pero la mía es que cuando la ley dice en todos, la Constitución, perdón, pues es en todos, no en todos los que ustedes quieran y cuál es la excepción o por qué es la excepción, en fin. Entonces, pues claramente además, cuando era, por ejemplo, consejera electoral, me recordó un magistrado que implementamos la cuota en delegaciones, que eran cargos unipersonales. En 2015 se aplicó el principio de paridad sin estar reformado el artículo 115 constitucional, para justamente aplicar paridad horizontal en presidencias municipales. Ahora, pues el pretexto era, no, es que las gubernaturas, que la ley no lo prevé, pues no sé en dónde, creo que leemos sobre todo los senadores, así lo dejo, diría las y los, pero
en su mayoría los senadores, creo que leemos en constituciones distintas, ¿no? Yo no vi ningún pie de nota que dijera que no aplicaban en las gubernaturas, en fin. Y pues finalmente, solo para cerrar este tema, 3 argumentos que me parecen centrales. Uno, es inoponible el argumento de reserva de ley, porque cuando maximizas derechos, lo puedes hacer en reglamentos, en lineamientos, en criterios, etcétera. La segunda, no estamos invadiendo ninguna atribución de las entidades federativas, porque primero, casualmente, ninguna lo reguló. Segunda, porque nosotros estamos haciendo uso de nuestra facultad implícita como autoridad nacional. ¿Cómo iban a implementar los soples el tema de paridad en gobernaturas? ¿Qué se iban a hablar? Oye, Nuevo León, ¿quién te está registrando ahí? El PAN y el PRI y el PRD, y luego voy a hablar a Baja California. O sea, ¿cómo iban a implementar eso? Nosotros claramente somos respetuosos, sabemos que la obligación es de los soples, que ellos son las autoridades, solamente era una medida de colaboración para asegurar que se cumpliera con nuestro acuerdo de paridad, que además Adriana no me dejará mentir, lo primero que se nos ocurrió es que pues tenemos 2 gobernadoras, se va una, dijimos pues son 15 mujeres, ¿no? De entrada, pues sí, ¿no? Para que fuera paritario. Y yo pensé, nos van a querer incendiar el INE. Después empezamos a tratar alguna forma de dividir por entidades federativas para que mujeres compitieran con mujeres y garantizar que llegaran, ¿no? Y pues era muy difícil, ¿no? ¿Cómo? Por PIB, por padrón electoral, por votaciones, en fin. La tercera, pues establecí y así lo repartimos con bloques de competitividad, que claramente pues los partidos también. Pero bueno, creíamos que teníamos que abrir la ruta y lo dejamos en que tenían que postular al menos a 8 personas, no podían postular más de 8 personas del mismo género. Alguna vez en alguna entrevista me decían, oigan, ¿y si postulan 15 mujeres? No, pues me paro y aplaudo en Consejo General los 8 minutos de mi primera intervención. O sea, no es un techo, es un piso mínimo que tienen las mujeres derecho a acceder. Ahora, problema 1, postular no es igual a que lleguen a estos cargos. Yo estoy segura que tendremos más gobernadoras, pero por, digamos, méritos propios de estas mujeres que ya pues, se han visto en medios que están los partidos registrando o eligiendo, o etcétera, pero pues claramente pues paridad total, pues es paridad total, ¿no? Es en todo. Y creo que además como autoridades estamos obligados, la tercera, a cumplir y a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos en nuestro país. Obviamente siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por tanto, si los legisladores creían que tenían que regular para aplicar la paridad en los cargos unipersonales de gubernaturas, primero, se estaban beneficiando de su propio dolo, porque si ellos creían que tenían que legislar, tuvieron 1 año y medio. Saber, esa reforma se aprobó en junio, se publicó el 6 de junio de 2019, y estamos hoy a 17 de diciembre de 2020. Entonces, no me digas que es reserva de ley cuando tuvieron este mismo Congreso de la Unión, si eso creían, pues lo tendrían que haber legislado. Y luego además me causa un shock terrible escuchar o leer un comunicado que dice: vincular, en la medida de lo posible, y dependiendo de su normatividad interna, a que postulen más mujeres a gubernaturas. Y dije, Dios, me regresaron de un tajo a 1993, donde parecía que les tenemos que rogar a los partidos políticos que postularan mujeres. No, señores, es un mandato constitucional, está en la Constitución. Nosotros, autoridades, tenemos la obligación de hacer operativos los principios constitucionales. Haya ley o no haya ley. Esto es pues clarísimo, porque además resolvimos una solicitud de una ciudadana. El tribunal obliga a que le contestemos a una ciudadana y nosotros emitimos estos criterios para dar respuesta a la solicitud de la ciudadana. Por tanto, pues creo que, como decimos, pues no sabemos en qué va a acabar, no conocemos el engrose, no sabemos si como autoridades tenemos que hacer algo o no tenemos que hacer nada, en fin,
pero pues hace justamente una semana, el 9 de diciembre, firmamos un manifiesto con los partidos políticos en los que todas las dirigencias de todos los partidos políticos se obligaron a postular paritariamente en todos los cargos. Creo que pues nosotros tendremos que dar un paso, digamos, porque somos autoridades electorales, pero sancionaremos en caso de que no se cumplan, por supuesto, pero es un tema también que ha generado como mucha reacción en redes de mujeres, en incluso legisladoras, no solo a nivel federal, sino a nivel local, y creo que es importante hacerles ver la importancia de que ellos cumplan con las mujeres que incluso son las militantes. Para empezar, no hay ningún padrón de militantes de partidos en México que tenga mayor participación de hombres. Siempre son más mujeres. Somos más mujeres en el padrón, somos las que votamos más, somos las que integramos más mesas directivas de casilla y además son las que hacen las campañas de los partidos políticos, digamos, a pie, son las que caminan, van en territorio. Oigan, reconózcanles partidos políticos las capacidades que tienen las mujeres para llegar. Y siempre me dicen en entrevistas, oigan, ¿y si están capacitadas para llegar a una gubernatura? Y digo, bueno, te voy a contestar de dos formas. Una, la diputada Almaguer, que me parece buenísimo como argumenta, dice, yo no sé si los hombres nacen con un lunar aquí y entonces este va para diputado, con una mancha acá, este va para senador, este va para presidente y nosotras no. Y yo contesto, ¿de cuántos quieres que te haga la lista de gobernadores y exgobernadores que deberían estar en la cárcel ahorita? ¿No? Para ver si estamos o no capacitadas, porque solo hemos tenido 7 mujeres electas, de las cuales que yo sepa, pues ninguna está en esas condiciones, y 2 interinas. Entonces, me parece que la brecha de desigualdad es enorme, es evidente, y un partido político dijo claramente en Consejo General, hagámonos cargo de que no llegan porque no las postulamos, no porque no tengan capacidades. Entonces, solamente si me permiten unos segundos más, perdón Marisol, para abordar el tema de violencia política me parece muy importante 3 cosas. 1, saber que se modificaron 8 leyes después de tuvimos muchas mujeres de muchos ámbitos, de muchas entidades, etcétera, arrastrando el lápiz, tocando puertas, tal. Y la reforma, fueron más de 40 iniciativas que se presentaron para regular o combatir la violencia política en razón de género. Y estaba atorada por varias razones, pero como dijo la consejera Favela, pues empezamos a ver cómo se incrementaba la violencia política y por tanto elaboramos unos protocolos que compartimos distintas autoridades, Tribunal, INE, FEPADE, incluso con FEBIM, en fin, para intentar proteger, otorgar medidas cautelares, etcétera. Y ahí vimos la necesidad de tener un tipo penal de violencia política. Con lo que se topaba el fiscal de esa época era que en los ministerios públicos le decían, oiga, sí, pero pues es que no hay delito de violencia política. O sea, había que buscar obstaculización en el ejercicio del cargo, otra serie de cosas. O por ejemplo, ya increíble el Senado, ¿no? Una magistrada que se comprobó que había sido también violentada, pues se dio vista al pleno del Senado para que tomara las medidas, porque pues si ellos los nombraron, pues ellos tienen también, por supuesto, las facultades para removerlos. Sigue sin haber ese procedimiento, entonces si algún magistrado comete un acto de violencia política, pues todavía ahora tenemos rutas para que ellas denuncien, pero ¿cuál es la ruta para que entonces un magistrado deje de ejercer su cargo por violentar políticamente, además a una compañera magistrada? La reforma es importante porque delinea primero o establece el concepto de violencia política. La Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece 22 conductas que se definieron, digamos, con base en experiencias previas. Brevemente ocultar o proporcionar información falsa, incompleta o imprecisa, impedir la competencia electoral en condiciones de igualdad, discriminar por el ejercicio de sus derechos reproductivos, limitar o negar el uso de recursos y atribuciones, en fin, una serie de cosas que se vieron. ¿Qué hicimos en el INE? 4 cosas: de conformidad y en cumplimiento con la ley, unos lineamientos, ya hablaba la consejera Favela, para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen,
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, en lo que establecimos que tenían que tener órganos autónomos para atender estos casos de violencia política, órganos que asesoraran a las mujeres. También obligamos a que les dieran el 40% del recurso del financiamiento público para campañas de mujeres. La primera forma en la que se violenta es que tengo que postular, pero no te doy dinero, no te doy acceso a medios, y por tanto es el 40%, es obligatorio además porque este acuerdo no se impugnó, y también espacios en radio y televisión. El segundo, la 3 de 3 que ya mencionaba la consejera Favela, que creo que no queremos a personas que violenten a las mujeres que ocupen cargos públicos. Ese es el tema. Nos decían, no, oye, pero esto no tiene que ver con violencia política en razón de género. No, pero esto sirve para elevar la calidad, digamos, de representación de las personas que lleguen a un cargo de elección popular. No queremos personas que desde un cargo sigan violentando mujeres o sigan incumpliendo con sus obligaciones. Estamos incidiendo en la violencia de género en el país desde este punto. Por eso, claramente, pues en un debate amplio con los partidos, no quisieron asumir, nos decían que les estábamos estableciendo requisitos inconstitucionales y no estaban en la ley, y en fin, y total, se dejó como un formato de buena fe bajo protesta de decir verdad, con el tema claro de que todos sepan que quien declara en falso ante una autoridad distinta a la jurisdiccional está cometiendo un delito. Nosotros denunciaremos a esa persona por cometer un delito, y claramente, pues a mi juicio, se está declarando contra nosotros mintiendo, pues no cumple con uno de los requisitos para una postulación a un cargo de elección popular, que es tener un modo honesto de vida. Por tanto, creo que esa es la importancia. 2, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, que es un registro nacional, público, lo puede revisar cualquiera desde la página de internet del INE. Ahorita Marisol nos va a decir dónde está, pero digo, ahí está en el portal, está muy fácil. Ingresas a lo más destacado y si te sigues a la otra, ahí vienen ya los datos de las personas. Vienen, por ejemplo, tenemos ya 2 hombres, uno de Campeche, uno de Querétaro, viene el nombre, el sexo, la conducta por la que se les sancionó, un extracto, digamos, de la resolución o la sentencia, y una liga para acceder directamente a la sentencia. Es importante porque un hombre que es de Sonora y ahora reside en Yucatán y fue sancionado en Sonora por violencia política en razón de género, y ahora aquí se quiere ser candidato en Yucatán, pues en Yucatán, ¿cómo iban a saber qué pasó en Sonora y que lo habían sancionado? Ahora todas las autoridades tenemos que hacer uso de ese instrumento, revisar a cada una de las personas que se postulen, saber por qué fueron sancionadas, y bien, si la sentencia que nos ordenó hacer este registro no establece que de modo automático incumplen con uno de los requisitos, el tener un modo honesto de vida, así como autoridades tenemos que revisar la conducta y determinar si la persona cumple o no con un modo honesto de vida. Diría, para terminar, ya hablamos del tema de paridad en gubernaturas. Establecimos, doctora Mónica Mendoza, cada proceso electoral se hacen unos lineamientos para sugerir a los medios de comunicación el tratamiento a las campañas electorales. Ahora se hizo mucho énfasis en la perspectiva de género, en la violencia política en razón de género, en evitar estereotipos de género, en evitar violentar mujeres. También vamos a hacer un monitoreo para medir justamente cuánto tiempo otorgan a hombres, cuánto a mujeres, si de manera neutra, positiva o negativa, en qué espacios. No es lo mismo estar en AAA que en un espacio que nadie te ve nunca. Entonces, creo que esos son los detalles de si llegan más mujeres y a dónde llegan. ¿Tienen capacidad de influir o no tienen capacidad de influir? Que creo que esto es lo que hace el cambio finalmente. Entonces, diría, hay que denunciar. Mujeres en todo el país, denuncien. Si ustedes se sienten amenazadas, puede denunciar otra mujer con su anuencia, puede denunciar a otra mujer, incluso de otro estado. Puede ser yo voy a denunciar un caso de una mujer que conozco en, por ejemplo, Querétaro, y yo vivo en Yucatán, ¿no? Eso ya también es jurisprudencia de la Sala Superior, que cualquier mujer está legitimada para presentar una impugnación, y en este caso una queja o denuncia. La segunda, hay que fomentar el litigio estratégico. Si no denunciamos, si no hacemos litigio estratégico, parece que no pasa nada, ¿no? Ya ven qué exageradas,
violentas, ¿cómo que las violentan si se presentaron 3 quejas, ¿no? O 3 denuncias. Entonces, hay que denunciar, hay que hacer uso de instrumentos. Tenemos 4 vías, ya lo he señalado mucho. La mixta, que es ante organismos, digamos, INE, OPLES, administrativos electorales, que luego resuelven las autoridades jurisdiccionales, las salas regionales. Tenemos la puramente jurisdiccional, el juicio de protección de derechos para las ciudadanas. Tenemos la de responsabilidades, porque también las personas funcionarias públicas incurren en responsabilidad si violentan a las mujeres en el ejercicio de sus cargos, por ejemplo. Y tenemos finalmente, que esto es lo que atoró que no tuviéramos este marco contra la violencia de género, el tipo penal. La Consejería Jurídica del gobierno anterior literal dijo, no va a haber tipo penal de violencia política mientras nosotros estemos aquí, porque no queremos magistrados ni autoridades electorales persiguiendo políticos, así literal. Entonces ahora ya también está abierta, ya es delito la conducta de violencia política y por tanto también se abre ya la posibilidad de una denuncia en las fiscalías especializadas, tanto de las entidades federativas como que era FEPADE y ahora es FEDE, ¿no? Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Entonces, tenemos vías, tenemos instrumentos, tenemos que unirnos como autoridades. No me importa, eso dije en Consejo General y eso creo, a mí no me importa si la mujer presenta una queja en Veracruz y resulta que pues la competencia es del OPLE de Chihuahua. No, hay que analizar si su vida está en riesgo, su integridad está en riesgo, la de sus familiares, si hay que emitir medidas cautelares, los que sean, emítanlas, hay que dar órdenes de medidas de protección también, y después entonces hay que darle vista a la autoridad que resulte competente, pero no de entrada decir, ay no, fíjate que no, porque pues, no lo voy a admitir porque pues, la tuya la tenías que haber presentado en Sonora. Entonces creo que hay que ser como mucho más claros y sensibles de que no se tratan de quejas normales de, ay, está colgando, no sé, publicidad en una barda prohibida. O sea, hay que ser sensibles del tema que nos estamos enfrentando. Hay que tener esta capacidad y capacitarnos para tener esta personal que con perspectiva de género, con esta sensibilidad correspondiente, que no revictimiza a las mujeres y que tenga en cuenta que no es una queja normal, no es una queja porque, ay, me cambió mi logotipo de lugar. No, es una queja porque mujeres en nuestro país las matan por el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y lo más preocupante para mí es la violencia en pueblos y comunidades indígenas. Hay que llegar a estas comunidades, hay que hacerles saber que pueden ocupar cualquier espacio dentro de su comunidad y fuera, pero también, y muy relevante, hay que decirles que tienen herramientas para defender estos derechos. Y creo que lo que hace la reforma muy bien es que aparta, antes siempre, ¿no? En nuestro mundo electoral decíamos derechos político-electorales, ¿no? Así como si fuera uno solo. Y esta reforma dice derechos políticos y electorales. Claro, no todos tienen que derivar de un cargo de elección popular. Y las mujeres que tienen cargos públicos, por ejemplo, por designación, que eres directora de la secretaría de tal cosa, también tienen que saber que si son violentadas políticamente, tienen los elementos para presentar una queja o una denuncia. Y creo que entonces esto abre el panorama de, oigan, mujeres, no se tienen que dejar violentar, esto no es normal, así no se tiene que hacer la política, así no es el trabajo, y esas no son las reglas del juego. Y hombres, que hay muchos aliados, honestamente, los que no, tengan en cuenta que ahora hay medidas por las que pueden acabar en la cárcel o pueden multarse, o, por supuesto, pues en el caso del registro, pues no haber sido sancionado. Por ejemplo, la propia la LEGIP establece que para ser candidato a una diputación o una senaduría, uno de los requisitos es no haber sido condenado por violencia política. Es decir, ahora empieza a haber consecuencias. Ahora no te postulo
o no te registro autoridad, o te quito el registro si en este inter, digamos, de campaña te condenan en materia de violencia política. Además, es un requisito que tienes que cumplir, y además, si declaras falsamente, pues estás cometiendo otro delito porque tampoco te vamos a registrar. Entonces, y ya concluyo con esto, que ya sé que me pasé muchísimo, pero creo que es importante esto que les decía. Primero, que cualquier niña en este país sepa que en este México de hoy, si ella quiere ser presidenta de la República, puede ser presidenta de la República. Punto. No es si quieren, si a lo mejor, si hay camino, si quiere ser diputada, gobernadora de su estado, y que además de que está establecido eso en nuestra Constitución, pues también lo tiene que hacer en contextos libres de violencia. Nadie tiene por qué violentar a una mujer por querer ocupar un cargo público. Por tanto, estas dos líneas creo que deben guiar el debate que tenemos que dar en este proceso electoral, y también reuniones como esta que nos permite acercarnos a la ciudadanía son muy importantes, porque hay que darle seguimiento al tema de violencia política en razón de género. Nosotros, claramente, como autoridades, es nuestra responsabilidad, pero las redes sociales de mujeres, las organizaciones y las redes de mujeres son muy importantes porque nos alertan de cosas. Ahora vamos a empezar a sufrir yo creo que se va a sofisticar la forma en que violentan políticamente a las mujeres, porque como ya hay reflectores, ya hay un registro nacional, entonces empezaremos a ver otras formas en las que se violenta, y además claramente en un escenario de pandemia, pues creo que mucha de la violencia va a ser en redes sociales, que es como muy difícil de comprobar por el anonimato de muchas de las cuentas, en fin. Entonces creo que hay que capacitarnos, ¿no? Todas las mujeres en este tipo de mecanismos, hay que saber y compartir los elementos que tenemos, y hay que tener reuniones como estas para ver cómo vamos, ¿no? ¿Qué está pasando en Veracruz? Y cómo quizá una medida que están implementando en Chihuahua es exitosa, y por qué, y si la podemos implementar a nivel nacional. En fin, creo que hay que tener los ojos abiertos, hay que ser sensibles, hay que denunciar, y hay que hacer de estas dos reformas que se lograron por una integración de la primera legislatura de la paridad, así como nos decía la doctora Vázquez, de estos acuerdos por el primer Consejo Paritario, el Consejo General Paritario del INE, pues que tengamos una implementación exitosa y podamos garantizarles a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales, y obviamente en escenarios y contextos libres de violencia política. Muchas gracias. Muchísimas gracias en verdad a las dos. Es sumamente poderoso escucharlas porque es como recibir una inyección de derechos, y los derechos nos hacen personas poderosas, a los hombres y a las mujeres. Entonces, pero para poder ejercer nuestros derechos, pues tenemos que conocerlos. Entonces es fundamental, efectivamente, consejera, como usted bien lo señala, poder tener esta clase de encuentros. Quiero decirles que hay un centenar de personas conectadas en cada una de las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo, y de verdad esto se multiplica. Están teniendo la iniciativa dentro de la transmisión de Facebook Live, entre ellos acá lo han propuesto, de replicar cada una de las personas que están conectadas para a su vez hacer una especie de cadena y estar compartiendo estos contenidos justamente por lo importante y por lo trascendente que acá se comenta. Tenemos algunas preguntas, si me lo permiten las voy a plantear todas, no son muchas, para que ustedes lo contesten como consideren. Nuestra muy querida amiga Indira Sandoval, que además estuvo con nosotros ayer en este mismo curso, pues pregunta a ambas, la 3 de 3, en el caso de deudores, consiste en no estar en el padrón o tener que esperar a tener sentencia. Esa es una pregunta muy recurrente. O sea, ¿hay que estar dentro del padrón únicamente o hay que esperar a que haya sentencia para que pueda ser invalidada el registro de una candidatura de una persona que está en esta situación? Nos pregunta Ameyali Marta. Qué bonito nombre, por cierto. En los municipios donde hoy hay una alcaldesa, para la próxima elección también tocará mujer. Ya saben que
este tema de los bloques de competitividad, los partidos se distribuyen los municipios y entonces es esta, creo, la pregunta que nos está formulando Ameyali, ¿no? Que si lo que va a tocar por partido para la siguiente será mujer, aún en el caso de que hoy sea alcaldesa. Nos pregunta Arcelia Guerrero, que ella fue consejera del OPLE y es una mujer conocedora del tema, nos hace dos preguntas. Por un lado, el tema de cuál consideran ustedes que puede ser, digo, de algún modo ya lo contestaron, pero la formulo de la misma manera. ¿Cuál consideran ustedes que pueda ser la ruta a seguir después de la resolución del tribunal en el tema de gubernaturas paritarias? ¿No? Es una barbaridad. Por cierto, hoy quienes integramos nosotras tenemos otros datos, estamos por ahí circulando un video, si lo ven, por favor, compártanlo, se los agradeceremos muchísimo. Y otra pregunta que formula Arcelia, que es interesante, dice, bueno, también esto puede abrir la puerta a que aquellos partidos que no postulen mujeres, bueno, pues entonces estas mujeres puedan ir a través de la figura de las candidaturas independientes y quizá esto sea pues algo que fortalezca este tipo de opciones, ¿no? De opciones electorales que se presentan. Y bueno, la última pregunta es en el sentido de, hemos visto a lo largo de la historia cómo cada que las mujeres hemos ganado ciertos derechos en diferentes ámbitos, viene lamentablemente una oleada de violencia específica como para cobrar el precio, ¿no? de ese avance. Entonces, ¿cuál es su expectativa de ambas con respecto a esto, ¿no? A este incremento en la participación política femenina a partir de la paridad que será efectiva ya? ¿En qué podría llegar a traducirse y ante qué escenarios pues hay que tener mucho mayor cuidado y medir los riesgos? Entonces, bueno, como ustedes gusten contestarlas. Tiene la mano levantada la consejera Favela. Pues gracias por las preguntas y de verdad es un gusto que nos estén escuchando y nos estén viendo. Y bueno, a ver, en relación con lo que decían de que si ahorita en un municipio hay una alcaldesa, que si luego tiene que ser un hombre. O sea, no necesariamente, porque realmente lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, un partido político, ¿no? Hay en una entidad federativa, supongamos que hay, no sé, 70 60 municipios. Bueno, de esos 60 municipios se dividen en la mitad, entonces serían 30 para candidaturas a mujeres y 30 para candidatos hombres para las presidencias municipales. Pero no necesariamente quiere decir que van a participar puras mujeres en un municipio o puros hombres. O sea, cada partido político, de acuerdo con sus propias estrategias políticas, va a determinar a qué persona va a registrar, o sea, a qué persona va a estar encabezando la planilla de los ayuntamientos, si es mujer u hombre. Entonces, no necesariamente pues vas a tener esta circunstancia. Entonces, lo vemos como de manera global, ¿no? Y también, bueno, recordarles que efectivamente ya tienen bloques de competitividad. No es solamente registrar a la mitad, o sea, en la mitad de los municipios a mujeres como presidentas municipales, sino que también ya hay bloques de competitividad e inclusive también ya hay bloques en relación con la población, ¿no? En algunas entidades federativas te dicen, a ver, sí, ya registran a mujeres en la mitad de las candidaturas a las presidencias municipales, pero resulta que las registran en aquellas poblaciones que son las menos importantes, no en la capital del estado o en los municipios más relevantes. Entonces también ahora en algunas entidades federativas también se exige que se tenga una cuestión de la población. Y en relación con la paridad de las gubernaturas, bueno, pues ustedes ya vieron lo que sucedió el lunes en la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, pues aparentemente lo que se buscó era vincular a los partidos políticos para que por lo menos registraran a 7 mujeres, cada uno de ellos en las candidaturas y tomando en cuenta que va a haber renovación en 15 entidades federativas. Ahora, ¿cómo lo vamos a nosotros a...? Bueno, y además se supone que los partidos políticos, aunque impugnaron, ¿no? Algunos de ellos como el PAN,
según todos ellos se comprometieron a registrar de todos modos mínimo 7 mujeres como candidatas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde el INE, si esto queda de alguna manera, pues, firme, es verificar que efectivamente verificar nosotros que efectivamente estén cumpliendo con esa circunstancia. Esa era la idea del acuerdo que nosotros emitimos, ¿no? Desde la autoridad nacional, que nos avisaran los soples a quién se está registrando como candidata o candidata en cada entidad federativa, y luego nosotros decir, el partido X resulta que registró a 7 mujeres y a 8 hombres, o lo que sea, pero ver esa circunstancia. Y si no se cumplía con la paridad, pues entonces era decirles que tenía que cumplir con la paridad y entonces tendría que ajustar sus candidaturas. Entonces, esa era la idea del acuerdo del INE. Y bueno, si se va a seguir con esa circunstancia de que por lo menos registren a 7 mujeres, ya sea con un compromiso de los propios partidos políticos o finalmente de lo que quede de la sentencia de la Sala Superior, pues lo tendremos que verificar. Luego, de la más violencia en contra de las mujeres por la mayor participación, pues sí, era lo que nosotros decíamos, tanto Carla y yo, de que cada vez que hay mujeres más, participando de manera más activa, obviamente se incrementa de manera, pues, también enormemente la violencia política en su contra, ¿no? Y lo hemos visto con las diputadas, con las presidentas municipales, con las regidoras, con las síndicas, y también a nivel federal hemos visto casos de violencia, ¿no? Hace poco también resolvimos en el Consejo General del INE un procedimiento penal sancionador y se sancionó a un diputado federal por estar haciendo una serie de manifestaciones en contra de una diputada federal, donde decía que le pasaran unos datos en relación con todo esto que tiene que ver con la trata de personas y que había una diputada que era muy bocona y que no sé qué, y que le pasaran datos para meterle una chinga, así dijo, no crean que yo lo dije. Entonces, claro que se nota esa violencia, ¿no? Y también cuando las mujeres son más activas en el desempeño de sus funciones, pues también son más violentadas, ¿no? Entonces, claro que tenemos pues un escenario que sabemos que se va a incrementar la violencia el próximo año, pero también por eso estamos haciendo un llamado, tanto Carla como yo, para que todas las autoridades estemos actuando de manera articulada y podamos actuar de manera eficaz. Ahora, en relación con lo que preguntaba Indira, digo, no tengo aquí conmigo exactamente cómo quedó los lineamientos, pero si no me recuerdo, los lineamientos de los partidos políticos que nosotros emitimos para erradicar y sancionar la violencia política por razón de género, cuando incluimos la 3 de 3 y decía que tienen que evitar registrar como candidatas o candidatos a personas que cuenten con una sentencia firme, ¿no? Que haya declarado que incurrieron en un delito sexual, en violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, o que sean deudores alimentarios. Entonces sí tiene que haber, desde mi punto de vista, pues una sentencia, pero de todos modos lo revisamos, porque también obviamente si están en el padrón de deudores, pues también a lo mejor podremos tomar en cuenta esa información. Pero también yo les quiero decir algo que me parece que es relevante. Es que, ¿y por qué luego algunas personas tienen como miedo a este tipo de medidas? Porque piensan que nada más basta con la propia denuncia, ¿sí? Y no es solamente la denuncia. Sí tiene que haber toda una declaración en ese sentido, porque si no, entonces, imagínense, digo, ya sé que las mujeres hemos sido violentadas históricamente y lo seguimos siendo, y muchas lo vivimos en carne propia. Bueno, Carla, pues yo también en algunos casos, o sea, todos lo hemos vivido, pero también tiene que haber la denuncia, pero también una declaración en ese sentido, que es difícil de probar, sí, es muy difícil de probar, pero también hay que, por eso, haciendo como cosas muy estratégicas, recabando la información, las pruebas, ¿no? Ya también hay un criterio de la Sala Superior donde dice que se revierte la carga de la prueba, ¿no? O sea,
si una mujer va y denuncia que sufrió violencia política por razón de género, bueno, pues se parte de la base de que es verdad y la persona denunciada es la que tendrá que aportar los elementos para acreditar que eso no sucedió o no sucedió así. Entonces, pues estamos ahí todavía viendo algunos aspectos, pero bueno, lo bueno es que hemos estado avanzando. Gracias. Muchas gracias, consejera. Consejera Carla. Gracias. Pues también agradecer las preguntas. En el caso de Indira, que nos preguntaba, la redacción quedó tal cual: no estar inscrito, tener registro vigente como deudor alimentario moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que canceles la totalidad de la deuda ante las instancias que así correspondan. Creo que, vaya, eso aclara cómo quedó redactada y cómo creo, a mi juicio, pues que aplicaremos este tema. Finalmente, pues estás inscrito es porque la autoridad que te inscribe, pues cuenta con los elementos correspondientes para determinar que no estás cumpliendo con esta obligación. Ya nos platicó Adriana el tema de cómo se aplica, porque es muy recurrente el tema de, oye, pero si ahorita ocupa la presidencia municipal una mujer, entonces puede ser mujer. Creo que ya lo aclaró muy bien. Y yo también otra vez diría, no nos bañamos con el tema de que estos son el máximo, ¿no? El techo, el tope. Son los mínimos, ¿no? O sea, creo que hay que pensar al revés, ¿no? ¿Cómo abrimos el espectro de participación de mujeres? Nosotros acabamos de establecer que de las 5 listas de diputaciones por representación proporcional, 3 sean encabezadas por mujeres, pero porque estamos siempre pensando en, bueno, pues es el piso, ¿no? De aquí se construye hacia arriba, no es ese el tope y ya de ahí no pueden pasar. Entonces, y nos pasa, nos presentaron una impugnación por la integración de un OPLE, por el que había creo que 5 mujeres y 2 hombres, y el tribunal dijo, es que no, tú no puedes. Cuando hay medidas que se toman para que remover obstáculos legales o administrativos para que lleguen mujeres a espacios públicos, digamos, de decisión pública, tú, hombre, no puedes decir que estás discriminado porque claramente así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puedes tú aducir que es una medida discriminatoria contra los hombres. Me gustaría señalar, además de lo que dijo Adriana en el tema de paridad en gubernaturas, pues que bueno, se presentaron varias apelaciones, 4 por hombres que, bueno, impugnaciones, 4 por hombres que yo creo que tenían una bola de cristal que ni Adriana ni yo tenemos, como para decir en qué entidades federativas los partidos iban a postular a mujeres, y ellos ya sentían que se les estaban violentando sus derechos, ¿no? Es una cosa rarísima. Una que ya me parece increíble era la de un hombre que dijo, es que me violentan mi derecho porque yo quiero ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 2022. Qué padre, este señor ni leyó el título del acuerdo, que dice paridad en gubernatura para las 15 gubernaturas, el proceso electoral 2020-2021, ya ni el título. Y ya también la apelación del Senado, pues los que estamos aquí sabemos que no estaba legitimado para presentar una apelación ante la Sala Superior. Y yo creo, a mi juicio, que lo hizo por 2 razones. La primera, porque pues, tenía que acudir a la Corte si pensaba, y el argumento era que estábamos invadiendo atribuciones, ¿no? Y bueno, claro, pues ese es otro proceso más largo y quizá yo hubiera estado muy avanzado el proceso electoral y entonces ya no se podía haber hecho nada. Y 2, creo que también fue una manera de presionar políticamente a las y los magistrados. Pero bueno, contra esto se presentó una queja por violencia política de mujeres que argumentaron, un órgano del Estado nos está violentando el uso de nuestros derechos. Lo cual me parece un ejercicio importante. Tu Senado estás presentando una apelación. El INE, bueno, nosotras no, pero así está el reglamento, la unidad de lo contencioso la desechó rápidamente y por supuesto pues ya se presentó una impugnación en contra de este desechamiento. Pero si tomamos lo que dicen las convenciones y tratados internacionales sobre el tema, pues sí es un órgano del Estado que cómo estás apelando, digamos, en fin, ¿no? Yo creo que era un ejercicio cuando menos interesante para pues reconocer, digamos, cuál es el alcance de un mandato constitucional, el de paridad. Hay afortunadamente 2 partidos políticos que no estoy diciendo a los demás, pero que ya públicamente sus dirigencias salieron a decir que van a postular 7, independientemente de lo que diga la sentencia. Hay uno que nos mandó un escrito que yo entendí que era vamos a hacer lo que diga el tribunal,
pero está así como escrito un poco raro, ¿no? Pero nosotros nos vamos a tener, en vez de decir, yo hubiera dicho al mandato constitucional de tal, pues ellos dijeron a lo que mandate la autoridad jurisdiccional. O sea, para mí nos está diciendo, olvídense, pero bueno, ¿no? De un modo, por supuesto no público, nos hizo llegar un escrito, ¿no? A las y los consejeros electorales. Quiero abordar un tema, porque a nivel federal es la primera vez que va a haber reelección de Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, yo no entiendo dos cosas de la sentencia del tribunal. Uno, ¿cómo manda? Bueno, todavía no la conocemos, pero por lo menos lo que se ha dicho públicamente es, uno, mandata al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas para regular el tema de paridad en gubernaturas. Y yo digo, caray, o sea, o lo regula uno o lo regula el otro, porque pues el Congreso de la Unión, pues para empezar, ¿qué gubernatura organiza? O sea, claro, tiene posibilidades de regular todas y establecer, digamos, una ley sobre el tema, pero entonces, ¿cómo las legislaturas locales? O sea, no entiendo cómo pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Cómo vinculas? Si era que nosotros estábamos haciendo un ejercicio excesivo de atribuciones, estábamos invadiendo esferas de competencia y tal, pues entonces local, pues que los hagan los locales. Con un problema, no sé cómo le van a hacer, porque ¿qué van a hacer? Hay 10 partidos, 5 mujeres, 5 hombres, o los sorteamos. ¿Cómo implementas localmente el tema de la paridad? Va a ser complicado. Pero bueno, eso es algo que yo honestamente no entendí, cómo hacen esta vinculación o este llamado o ordenan a estos congresos que legislen. Y pues me gustaría por último decir que creo que este es un tema obviamente cultural. Mientras las mujeres estemos en mayores espacios y podamos pues no demostrar, porque no tenemos que demostrar a nadie, porque siempre que me dicen eso, yo, ay, caray, ¿y dónde pasaron los diputados hombres o los senadores un examen que dijera que ellos están capacitados y las mujeres no? Y luego oyes en tribuna y se agarran a trancazos ahí a la mitad de la tribuna y dices, ay, claramente esa es una capacidad superior para legislar, o qué pasa, ¿no? Entonces creo que es un tema de educación, de cultura, y que con el ejemplo. Y siempre hoy veía un amigo que me decía, es que la verdad es que el ejemplo es la mejor manera de educar. Si ven a más mujeres en espacios y en televisión y ocupando estas esferas y tal, es como, ay, claro, yo puedo estar ahí, yo puedo algún día ser presidenta, gobernadora o lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso tarda más. El cambio cultural, el cambio es el que más tarda. Sin embargo, pues todas estas acciones, creo que hemos avanzado mucho en materia de derechos electorales, de protección del ejercicio de derechos electorales y políticos de las mujeres, y ahora con esta reforma en materia de violencia política por razón de género, pero en realidad es una parte de la violencia de género que viven o vivimos las mujeres en el país, ¿no? Entonces, aunque aquí estamos atendiendo un cachito, y que es muy importante, porque además son personas que luego llegan a cargos públicos y siguen haciendo las mismas cosas que hacían, pero ahora con fuero y protegidos y en fin, con estas redes como de protección que generan, pues pues hagámonos cargo que lo que realmente queremos es tener un país libre de violencia para las mujeres, en donde una mujer pueda caminar tranquila por una calle sin que diga, ay no, me voy a dar la vuelta porque allá hay 3 señores que no sé cuánto. Oigan, pues lo que digo, yo no tengo hijos, pero yo aspiraría a que si tuviera una hija, mi hija dijera, puedo ir a la hora que quiera, como quiera, estudiar lo que me dé la gana y hacer el plan de vida que yo quiera, y además materializarlo en contextos libres de violencia. Entonces, creo que hacia ya tenemos que ir y que empujar, ¿no? Que todo lo que tenemos en la legislación no es un límite, no es un tope. Es, digamos, un piso que nos tiene que llevar a más. Ojalá nosotras podamos ver un México paritario y libre de violencia, en que ya no se necesiten estos principios, ni una regulación en materia de violencia política en razón de género. Ojalá. Pero pues mientras no lleguemos ahí ya a una igualdad sustantiva, pues perdón, pues hay que seguir dando la batalla desde muchos frentes. Este es uno, el político electoral, pero hay muchos frentes. Tú, Mónica, en medios de comunicación, pues hay muchos. Y muchos retos por delante. Entonces, pues yo me quedaré aquí. Muchas gracias por... Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a las dos, porque en verdad ustedes están poniendo un gran grano de arena en un desierto que hoy ya no está seco, ¿no? Ya no está tan árido.
ya empiezan a vislumbrarse algunos oasis y han hecho lo que soñamos por generaciones posible. Mujeres como nosotras, las que estamos aquí participando en esta mesa, aprendimos de niñas, pues, historias inspiradoras de heroínas muertas. Y hoy las niñas pueden inspirarse en mujeres vivas porque hemos alcanzado las metas de todos los espacios, en todos los espacios de vida. Entonces, de eso se trata, ¿no? De poder hacer una realidad distinta que no solo beneficie a las mujeres, sino que nos beneficie a hombres y a mujeres y a la humanidad en su conjunto. Agradecerles enormemente, decirles que, y lo hablo desde luego sabiendo que mi querida Tania coincide en ello, nos honran. Ustedes nos representan y nos sentimos muy bien representadas con ustedes. De verdad, las admiramos y las escuchamos a través de las sesiones del INE, llenas de orgullo de saber que están defendiéndonos y están defendiendo a cada una de nosotras, pues, en esa posición que tienen. Simplemente quiero agradecer, desde luego, al OPLE, que ha estado brindándonos la posibilidad de transmitir la señal. Pues muchísimas gracias al OPLE, al Servicio Público de Carrera del Gobierno del Estado de Veracruz, que es quien nos está certificando los diplomas que les vamos a enviar vía correo electrónico a todas las personas que se inscribieron. Bueno, lo vamos a hacer a través de correo electrónico y también a todas las personas que fueron ponentes en estos 4 días de actividades. Bueno, se los haremos llegar de la misma manera y les agradecemos muchísimo. Y bueno, simplemente quiero cerrar diciendo que hemos hecho equipo, la magistrada Tania Vázquez y yo, pero equipo con ustedes, comprometiéndonos a que es nuestro deber y lo vamos a hacer, apostar por un proceso electoral libre de violencia de género. Entonces, hoy concluye este curso de 4 días, pero en realidad este es el primero de muchos otros esfuerzos que vamos a estar realizando de manera conjunta para allegarles de información pública y gratuita para que podamos ejercer nuestra ciudadanía plenamente. Así que, a nombre de la magistrada Tania Vázquez y del mío propio, les doy la más sinceras gracias por habernos acompañado estos 4 días. Ha sido un placer y miren, cerrar con broche de oro con estas 2 grandes mujeres a quienes les agradecemos enormemente su generosa participación. Un abrazo con todo nuestro cariño, consejera Adriana Favela, consejera Carla, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, pues esto es todo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.